Muchas gracias, Viri. Hola, ¿cómo están, talentos? Bienvenidos a esta plática. Vamos a hablar un poquito de cine, vamos a hablar de la dirección y de la historia. Y bueno, pues empiezo por presentarme. A lo mejor muchos me conocen ya por el Talent Match, precisamente. Van a decir, ay, él es el que conduce Talent Match. Sí. Eh, pero además, bueno, yo soy originario de Guadalajara. Soy egresado de la Universidad UNIAT, de la licenciatura de Cine y Animación Digital. Hice un poco de freelance y cortometrajes cuando estuve en México después de graduarme. Posteriormente, hace 3 años me mudé a Los Ángeles, California, donde ahorita soy parte del programa de maestría de la Universidad del Sur de California en el programa de producción de cine y televisión. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el trabajo del director. Vamos a hablar sobre quién es el director, qué hace el director, cómo lo hace, por qué, por ego muchas veces. Vamos a hablar también de la anatomía de una historia desde la perspectiva del director, cómo se estructura una historia, cómo contar una historia. Y finalmente vamos a hablar de cómo se conjuntan estas dos como disciplinas que pueden pensar que son separadas, ¿no? La historia y el director, cómo se trabaja, cómo un director trabaja desde la historia que está contando. Y bueno, antes que nada, todo de lo que voy a hablar es pues desde mi experiencia, desde mi conocimiento y pues del conocimiento de muchas personas que han ayudado en mi formación, muchos maestros, mentores que he tenido la fortuna pues de recibir y compartir conocimientos con ellos. Y quiero dar crédito a algunas personas porque algunas de las cosas que voy a mencionar son específicamente o vienen específicamente de clases que ellos imparten. Entonces quiero mencionar a Victoria Hochberg de la Universidad Art Center College of Design, Paul Gay, que es también guionista y es profesor de guionismo en la Universidad Art Center College of Design, Barnett Kellman, que es profesor de dirección en la Universidad del Sur de California, e Irving Belatesh, que es también profesor de guionismo en la Universidad del Sur de California. Y pues, ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Espero ahí se pueda ver la presentación. Eh, si tienen alguna duda de lo que estoy hablando, si en algún momento o voy muy rápido, lo que digo no tiene sentido, por favor, levanten su manita digital o lo ponen en el chat. Creo que no alcanzo a ver el chat ahorita que estoy compartiendo mi pantalla, pero igual Viri me puede decir y paramos y respondemos preguntas. De todas maneras, al final hay un espacio, tengo entendido, para preguntas y respuestas. Pues bien, entonces vamos de lleno. ¿Quién es el director? Bueno, de entrada hay que definir la palabra director, ¿no? Y a mí me encantan las definiciones de la RAE porque son excelsas, te dan tanto apoyo y clarifican tanto las cosas. La RAE dice que el director es el que dirige. Y ya. Nosotros vamos a hablar del director de cine, así que podemos decir que el director es el que dirige un proyecto cinematográfico. Pero en sí, ¿cuál es el trabajo de un director de cine? Bueno, pues hay muchísimas definiciones diferentes, muchísimas perspectivas. Puede pensarse que es difícil definir realmente cuál es el trabajo de un director. Voy a empezar a tirar palabras que he escuchado muchas veces. El director es libre, es líder, el director es realizador, el director es un investigador, el director a veces le llaman buscapleitos, el director tiene que ser actor, el director tiene que ser comunicador, tiene que ser un visionario. Eh, en su en su discurso en una entrevista previa a los Oscars, Chloe Zhao, que ganó el Oscar a Mejor Directora en 2021 por Nomadland, dijo que el director es Jack of all trades, master of none, que traducido así como burdamente es como que el que mucho abarca y poco aprieta. O sea, sabe un poco de todo. Mi definición de qué es el director y de cuál es el trabajo y la función del director es lo que para mí engloba todas estas otras definiciones y que todas estas otras definiciones parten de esta principal función que es el director es el que cuenta la historia, es quien cuenta la historia. ¿Sí? El director toma la historia que tenemos en un guión cinematográfico o en un guión de televisión o en un cortometraje, publicidad, videoclips, no es exclusivamente para cine, toma la historia que está en ese guión, en ese cuento, lo que sea, y la plasma en la pantalla
¿Cómo plasma esto en la pantalla? A través de las imágenes que nos está mostrando y de las personas que están en la imagen y lo que están haciendo. Es decir, las dos como disciplinas principales de dirección, que son dirección de cámara y dirección de actores. Y bueno, para poder realizar su trabajo, sí, el director tiene que saber hacer muchas cosas, tiene que trabajar codo a codo con su equipo, tiene que aprovechar toda la tecnología que tiene a su disposición, colaborar con su talento, con sus actores, y entre todas las cosas que tiene que aprender a ser un director, es muy fácil perderse en pensar, es que tengo que enfocarme, tengo que aprender a usar todos los programas más avanzados y tengo que aprender a usar las cámaras más nuevas y tengo que saber usar toda la tecnología más moderna y sí, todas estas cosas son importantes y sí son herramientas que ayudan a que el director cumpla su trabajo de contar la historia, pero siempre lo más importante es regresar a la fuente, regresar a la raíz de la función del director, que es la historia, ¿sí? El director tiene que conocer y entender la historia que nos va a contar. Y para poder entender y conocer bien una historia, pues es importante saber cómo funcionan las historias, entender cuál es la estructura de una historia, cuáles son los componentes de una buena historia, qué es lo que hace que una historia funcione o no funcione, la anatomía que la conforma. Y el motivo de esto es, hay una razón muy, muy, muy lógica, pero poco evidente, que vamos a hablar de ella más adelante. Pero entonces, empecemos a hablar sobre la historia. Eh, Estas definiciones son, o esta definición particular de la historia es algo que se maneja mucho en Los Ángeles, en el trabajo cinematográfico acá en Los Ángeles, que es, la historia es, simple y sencillamente, alguien quiere algo y hay un obstáculo en su camino. ¿Y cuál es la diferencia con otras historias? Porque a veces podemos decir, bueno, pues no necesariamente siempre tiene que haber como un obstáculo, no necesariamente, o sea, hay muchas historias que pueden ser tan sencillas como el perro cruzó la calle. Pues sí, pero cuando hay conflicto, cuando hay un obstáculo y cuando hay conflicto, se vuelve interesante, nos atrapa, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que va a pasar, porque los seres humanos somos por naturaleza metiches, nos encanta el chisme, nos encanta enterarnos de qué es lo que va a pasar, y si no hay un conflicto, la historia no nos va a atrapar. Entonces, eso es fundamental para construir una buena historia, ¿no? El conflicto. Entonces, eh, nuevamente el ejemplo del que estaba hablando hace ratito, ¿no? El perro cruzó la calle. Sí, es un ejemplo sencillo, es un ejemplo simple, sí, sí es una historia, ¿no? Hay un perro, cruzó la calle, fin. No es lo más interesante. Pero ¿qué pasa si metemos un obstáculo, ¿no? El perro iba a cruzar la calle, pero el tráfico no paraba. Ahora ya hay un obstáculo de por medio, ahora ya sabemos que alguien quiere algo, pero hay algo en su camino. El perro quiere llegar al otro lado, como la gallina, pero el tráfico no se lo permite, ya hay un obstáculo. Aquí ya podríamos decir, bueno, pues en una definición esta, pues sí, ¿no? Ya hay un personaje con un obstáculo. Pero, ¿qué tal si lo llevamos más allá y hacemos que lo que el personaje quiere no sea tanto una acción sencilla, no sea algo tan básico como quiere cruzar la calle, sino algo más emocional? ¿Qué tal si decimos, el perro quería cruzar la calle, pero el tráfico no paraba? Su familia iba a irse sin él. Entonces, aquí ya cambia mucho la cosa porque aquí ya estamos hablando de algo mucho más emocional. Ya lo que el personaje quiere ya no es, el perro quiere cruzar la calle. Ya estamos hablando de, eh, el perro quiere alcanzar a su familia que están a punto de irse y hay carros de por medio. Y entonces ahí ya establecimos una tensión principal que es lo que nos va a mantener enganchados a la historia, porque vamos a querer saber, bueno, ¿y alcanzó a la familia o no? Y voy a hablar un poquito más de lo que es la tensión principal más adelante. Pero entonces vamos a la base de las cosas. De nuevo, siempre es importante regresar a la raíz. La estructura de una historia en su obra poética
de Aristóteles, Aristóteles propone que la tragedia griega, en poética, Aristóteles estaba analizando la tragedia griega, ¿no? Las obras de teatro griegas, y decía que la tragedia tiene que imitar una acción completa, y una acción completa es aquella que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que la conclusión tiene que ofrecer una resolución que viene desde los elementos de la historia, de lo que nos están contando, y una liberación emocional, ¿no? Que esta liberación emocional le llaman catarsis, esta sensación de descanso, de gusto, ese placer que sentimos al final de una historia cuando llegamos a la resolución, viene de la tensión principal. Y ahorita vamos a explicar bien qué es la tensión principal. Más adelante viene Sid Field, que es un guionista y escritor americano, y él propone la siguiente estructura para estructurar la duración que debe tener una historia. Es una estructura, llamada la estructura de 3 actos, que es muy común en el cine comercial. La estructura de 3 actos dice que la historia tiene que dividirse de esta manera, y de nuevo viene desde la poética. Tenemos 3 actos: introducción, desarrollo y conclusión. Antes de seguir con esto, quiero mencionar que todas estas teorías y todas estas formas de estructurar una historia y todos los elementos de los que voy a hablar más adelante, no es fórmula. Parece fórmula porque se usan, pero en realidad son solo herramientas, son las herramientas que usan los diferentes guionistas, cineastas, las personas que cuentan historias para hacer una historia más interesante o más atractiva. Pero entonces, ¿cuál tiene que ser esta estructura, esta duración que propone Sid Field? El primer acto tiene que durar una cuarta parte de la historia. Tiene que durar aproximadamente el 25%, es decir, si tienes una historia de 100 minutos, pues entonces 25 páginas de tus 100 minutos, o 25 minutos, perdón, de tus 100, tienen que ser el primer acto. En el primer acto se habla de lo que es el mundo ordinario, conocemos el mundo de los personajes, quiénes son, y empezamos a plantear cuál es el conflicto, cuáles son los obstáculos y qué es lo que quieren los personajes que nos van a mantener enganchados a la historia. Y en el primer acto ocurre algo que altera el orden de las cosas. Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Pero bueno, en el segundo acto tenemos que el segundo acto tiene que durar más o menos la mitad de la historia, el desarrollo. El segundo acto se divide en 2 partes también. Entonces, cada una de esas es como una cuarta parte del guión. El segundo acto nos presenta el nuevo mundo, después de lo que sea que haya ocurrido que cambió el mundo del personaje del primer acto. Vamos a conocer cuál es este nuevo mundo en el que estamos visitando. Hay un punto medio, que es literalmente a la mitad del guión, a la mitad de la historia, que cambia la dirección de las cosas. Tenemos también más adelante en el segundo acto lo que se le llama el punto más bajo, el punto más oscuro del personaje antes de llegar al clímax, y suele haber una falsa resolución antes de llegar al tercer acto. Y finalmente el tercer acto es una cuarta parte de la historia. Llegamos al clímax, al punto donde finalmente se va a resolver lo que queríamos desde el primer acto. Vamos a saber si sí se va a cumplir o no se va a cumplir. Llegamos a la verdadera resolución, a esa catarsis de la que hablaba Aristóteles, y en ocasiones puede haber un epílogo que nos dice, bueno, ¿y qué pasó después? ¿Cuál fue el resultado de toda esta historia, de todo este mundo extraordinario por el que atravesó el protagonista? Entonces, esta es una visión muy general, ¿no? Y hay muchas otras estructuras diferentes que se pueden manejar en cine. Hay personas que en lugar de decir que son 3 actos, manejan secuencias, y en lugar de decir, bueno, son tres actos o son 4 partes separadas, dicen, bueno, son 8 secuencias, y dividen la película en 8 secuencias. Hay personas que dicen que no tienen que ser 3 actos, que tienen que ser 9. Hay personas que dicen que tienen que ser 7. Entonces, esta es como la visión más general. Pero quiero dejar como muy en claro que existen estos 3 actos, porque ahora vamos a hablar un poco de elementos específicos que viven dentro de cada uno de estos actos.
Si quieren saber un poquito más de esto, sobre todo los que están participando en el Film Fest de Adobe y de Talent, si quieren leer un poquito más, Sid Field tiene muchos libros donde pueden aprender un poquito más a detalle sobre la estructura de 3 actos, pero ahorita me quiero enfocar a los elementos específicos que forman el esqueleto de la historia. Y estos son puntos clave que existen en casi todas las historias. Casi todas las buenas historias, si no es que todas las buenas historias, tienen todos estos elementos, ¿no? Y los tengo divididos aquí en una pequeña pirámide que los primeros 4 se encuentran en el primer acto, después tenemos la transición al segundo acto y por último la resolución que vive en el tercer acto. Entonces los elementos son el teaser, el status quo, el punto de ataque, el debate, el encierro, el nuevo mundo y la resolución. Y para ejemplificar un poco más las cosas, y porque a mí se me hace más fácil aprender con ejemplos, vamos a hablar de estos puntos desde la película de El Mago de Oz. Espero que muchos ya la hayan visto, y si no la han visto, pues ahorita, spoiler alert, lo siento, van a saber cómo termina y todo. Pero vamos a hablar cómo la película del Mago de Oz tiene todos estos elementos. Empezando por el teaser. El teaser es una serie de preguntas que tienen la función de enganchar a la audiencia. Tienen que ser preguntas claras y concisas, con respuestas claras y concisas. Es como la tarjeta de presentación para la audiencia, ¿no? El teaser es lo que nos va a contar más o menos de qué va esta historia. No puede ser confuso, no, el teaser no debe de dejarnos confusión, porque hay muchas veces que los guionistas cuando están empezando dicen, ay, bueno, yo quiero crear un suspenso y entonces voy a plantear un montón de preguntas y no las voy a responder hasta el final. No, eso es frustrante para la audiencia y la audiencia se va a cansar y no va a querer ver toda la historia. Eso se hace con la atención principal, que es la pregunta que nos va a llevar al final de la historia, pero las preguntas que planteamos en el teaser se tienen que ir respondiendo rápidamente. Y en muchas ocasiones, los buenos teasers suelen ser un resumen completo de la historia, son como una mini versión de la película completa. En este caso, por ejemplo, en el Mago de Oz, la pregunta es, o el teaser que tenemos, empieza con Dorothy corriendo en medio de la nada. No sabemos quién es, ¿no? Vemos una niña corriendo en medio de la nada, con su perro. ¿Por qué está corriendo? ¿Quién es ella? ¿De quién está huyendo? ¿Por qué está huyendo? Y esas preguntas se nos responden rápidamente. Está huyendo de una mujer que quiere lastimar a su perro, y continúa el teaser y empieza a combinarse con la siguiente parte o el siguiente elemento de la historia, que es el status quo. El status quo es básicamente el mundo del personaje. ¿Cómo sería este mundo, cómo sería esta historia si lo que va a pasar en la película nunca ocurriera? Entonces, hablamos de quiénes son los personajes, qué es lo que quieren los personajes, qué es lo que está pasando, cuándo está pasando, dónde está pasando, dónde estamos. Casi todas las historias, y esto no es exclusivo para el cine, casi todas las historias es la versión de su Érase una vez, cuando nos cuentan que la princesa vivía en un castillo y que X, Y, Z, ¿no? Todos los elementos que conforman el Érase una vez. Pero lo más importante, o una de las cosas más importantes que tiene que hacer el status quo, es establecer el sueño del protagonista, o lo que anhela el protagonista, cuál es su deseo, qué es lo que quiere cumplir en la historia, y establece su necesidad. ¿Qué es lo que necesita dentro de sí mismo el personaje para crecer, para evolucionar? No necesariamente lo que el personaje quiere es lo que necesita. Incluso muchas veces en las buenas historias, lo que el personaje necesita es completamente lo opuesto a lo que quiere, como vamos a ver más adelante, sucede en este caso, en El Mago de Oz. Perdón, me estoy saltando. En El Mago de Oz, ¿cuál es el status quo? Bueno, ella es Dorothy, es su perro Toto, ella vive con sus tíos, viven en una granja en medio de la nada. La señora Gulch, la vecina, odia al perro, odia a Toto,
ella estaba huyendo porque la vecina lo acababa de golpear por meterse a perseguir a su gato. Y pues empezamos a saber un poco más de ella, pero importante, ¿qué es lo que quiere Dorothy? Dorothy quiere irse a un lugar donde no haya problemas. Ella quiere irse a un lugar donde pueda ser libre, donde pueda vivir feliz, que es el lugar más allá del arco iris. Somewhere Over the Rainbow es la canción icónica del Mago de Oz. Y esa canción, ella canta y ella nos dice textualmente, palabra por palabra. Esto no es algo que nosotros deducimos, está en la historia, nos lo dicen en la historia. Ella quiere ir a un lugar más allá del arco iris. Pero también establecemos la necesidad. Cuando Dorothy está hablando con sus tíos, cuando está hablando de con las personas que viven en la granja, también en la misma historia nos dicen qué es lo que necesita Dorothy. Le dicen, es que tienes que enfrentar tus problemas, lo tienes que enfrentar con inteligencia, los tienes que enfrentar con valor, te hace falta corazón. Estas son las tres cosas que Dorothy necesita, pero además necesita aprender a valorar su hogar, que esto es la temática de la película. El siguiente punto importante en la historia es el punto de ataque. ¿Qué es el punto de ataque? El punto de ataque es un evento, un momento, un instante que causa inestabilidad en el mundo del personaje. Ya establecimos cuál es el mundo ordinario de Dorothy. Dorothy vive en su granja, vive con su perro feliz, con sus tíos, con las personas que trabajan en la granja, y ella es feliz. Y entonces va a pasar algo que va a cambiar este mundo, ¿no? Y este punto de ataque es lo que va a poner la historia en movimiento, es lo que va a desencadenar todo lo que va a pasar a continuación. ¿Por qué? Porque es una amenaza al status quo. Es cuando el punto de ataque llega, tenemos que sentir como si todo fuera a cambiar para siempre, como si ya nada va a volver a ser lo que era. Y en el Mago de Oz, el punto de ataque es la señora Gulch viene a decirles que el sheriff del pueblo la autorizó para llevarse a Toto para que lo duerman porque dijo que la mordió. Y entonces ella trae una orden de que el sheriff dijo que puede llevarse al perro y Dorothy está tratando de que no se lo lleven, de que sí, que no, y pues al final se tiene que se llevan a Toto, se llevan al perro. Este es el punto de ataque porque entonces aquí decimos, ya no está el perro que era lo que más amaba Dorothy en la granja. Esto nos lleva al debate. El debate es lo que el protagonista va a hacer con el punto de ataque, con lo que pasó en el punto de ataque. No sabe qué es lo que va a hacer al respecto, tiene que decidir qué hacer. Es un momento de decisión que puede ser un momento muy, muy largo, muy largo, dígase una secuencia de unos 10, 15 minutos, o puede ser muy corto, puede ser un instante en el que el protagonista diga qué voy a hacer y toma una decisión rápidamente. En el Mago de Oz parece que es un momento corto, porque Toto se escapa y logra volver a casa. Y en ese momento, Dorothy decide, ¿qué voy a hacer? Voy a huir. En ese instante dice, ok, voy a huir para llevarme a Toto, para poder ir al lugar más allá del arco iris, para ser feliz y poder estar con Toto. Pero después conoce a un hombre en el camino que le lee una bola de cristal y que le dice que en su hogar la necesitan, que sin su hogar ella no va a estar feliz, y le dice que su tía está enferma, y entonces Dorothy está indecisa de si va a regresar o no, y decide al final volver. Y esa es la decisión que toma. Entonces toda esta secuencia forma el debate en el Mago de Oz. Y no importa lo que pase, siempre el debate nos va a llevar al punto de encierro. En inglés se le llama el lock-in, que es cuando el personaje toma una decisión o es forzado a tomar una decisión y establecemos la tensión principal de la historia, que es la tensión principal, ahora sí, para explicar lo que es lo que el personaje va a intentar lograr durante el resto de la historia. Y además es el paso, es la transición entre el primero y el primer y el segundo acto. La tensión principal se tiene que plantear como una pregunta. Es una pregunta al que la respuesta esperamos que sea sí, pero tememos que sea no. En el Mago de Oz, el encierro es Dorothy trata de regresar a casa y hay un huracán que se lleva a su casa volando con ella adentro y la lleva hasta la tierra de Oz.
Y entonces ahí, cuando Dorothy está en la Tierra de Oz, se establece nuestra tensión principal, que es, ¿podrá Dorothy volver a casa? Esperamos que sí, pero tememos que no. Y es esta tensión principal, el querer la respuesta para esta tensión principal es muy diferente a las preguntas y respuestas que se plantean en el teaser. El teaser plantea preguntas rápidas con respuestas rápidas, ¿no? ¿Quién es ella? Es Dorothy. ¿Qué es lo que quiere? Ir a un lugar más allá del arco iris. ¿Qué es lo que necesita? Necesita aprender a valorar su hogar. La pregunta de la tensión principal no la vamos a responder, porque de eso se trata la historia, hasta el final. Es lo que queremos saber al final de la película, si se va a dar o no. Una vez que atravesamos por el encierro, por el momento de encierro, que ya estamos enganchados en la historia, que ya el personaje está encerrado en este nuevo mundo, vamos a explorar lo que es el nuevo mundo ahora. Y bueno, el nuevo mundo forma el segundo acto, es prácticamente la totalidad del segundo acto. En el nuevo mundo es donde el protagonista va a enfrentar obstáculos, va a tener experiencias, va a tener triunfos y derrotas, va, va a crecer y va a cambiar a raíz de esas experiencias y de los obstáculos a los que se va a enfrentar y de las personas a las que va a conocer. El nuevo mundo en El Mago de Oz es la travesía de, perdón, la travesía de Dorothy en Oz. Es donde conoce a sus aliados, el espantapájaros, el hombre de hojalata, el león miedoso, y conoce a sus enemigos, la bruja malvada. Tiene que enfrentarse a muchos desafíos. Cada que conoce a un nuevo aliado, tiene que enfrentarse a un reto y tiene que pasar un reto para que este aliado se una a su causa y forme parte del equipo. Y conforme va enfrentándose cada una de estas cosas, ya va creciendo. Dorothy va creciendo, va aprendiendo y va adquiriendo esa necesidad que desde el principio planteamos, que es lo que necesitaba ella, aprender a enfrentar las cosas con valentía, con inteligencia y con corazón. Y que en el Mago de Oz, algo que es muy bonito del guión del Mago de Oz es que todas estas necesidades están representadas por los personajes, porque es lo mismo que necesita cada uno de los protagonistas, de los otros personajes. El espantapájaros necesita cerebro, necesita inteligencia. El hombre de hojalata no tiene un corazón, no tiene sentimientos. Y el león es un león cobarde y necesita valor. Entonces, lo mismo que necesita el personaje principal, los otros personajes son un espejo de él mismo o de ella misma, en este caso de Dorothy. El nuevo mundo es literalmente, en el Mago de Oz, ya no estamos en Kansas. Es porque en este caso literalmente es un nuevo mundo. Estamos en la Tierra de Oz. Eh, Aquí en el segundo acto, este no es uno de los puntos importantes que quería, o de los puntos esenciales, pero creo que es importante destacarlo. El punto medio del segundo acto es como una especie de mini clímax. Es un intento que van a hacer los personajes para lograr el objetivo final y suele cambiar la dirección de la historia. ¿A qué me refiero con que cambia la dirección de la historia? Normalmente, en un guión, queremos que las cosas vayan en una dirección ya sea positiva o negativa. En Oz, ¿cómo funciona esto? En Oz, toda la primera mitad del segundo acto parece ser negativa, parece ser oscura, parece ser aterradora. Vamos adentrándonos más en el bosque, la bruja nos va poniendo más desafíos, parece que las cosas van mal. Y de repente, ¿qué ocurre? Hay un cambio que se le llama la reversa del punto medio, del midpoint reversal, que hace que las cosas cambien de dirección. Ahora, de repente, después del punto medio en Oz, ya llegamos a la ciudad de Oz, a la ciudad de Esmeralda, ya conocimos a los habitantes de la Tierra Esmeralda, hay un desfile, cantan y parece que las cosas van mejorando. Entonces, de ir en declive, empezamos a ir hacia arriba, empezamos a plantear, mira, a lo mejor sí se van a resolver bien las cosas. Pero luego llegamos a la resolución. Perdón, ahí me salté algo. Eh, el plot twist, perdón, me perdí en mis notas. No, ya, punto medio, salimos del bosque tenebroso, enfrentamos el ataque de la bruja, llegamos a Oz, pero se nos presenta un nuevo desafío.
¿Cuál es el nuevo desafío en el Mago de Oz? Cuando por fin conocen al mago, el mago le dice, bueno, ¿quieres que te ayude? ¿Quieren que les dé el cerebro? ¿Quieren que les dé el corazón? ¿Quieren que les dé el valor? Entonces tienen que derrotar a la bruja malvada. Y entonces parece que ese va a ser el objetivo final. No, vamos a ir, vamos a enfrentarnos a la bruja y la vamos a destruir. Los cambios que experimentó Dorothy a través de los desafíos que tuvo, a través de las personas que conoció, de sus compañeros, de sus nuevos amigos, son lo que le ayuda al final a tener la valentía y la inteligencia de enfrentarse a la bruja y de ganar. Aquí tenemos lo que se le llama la falsa resolución, y esto ya estoy un poquito más adelante del punto medio, esto ya vamos a llegar casi al final del segundo acto, cuando parece que las cosas ya se resolvieron de una manera, ¿no? Dorothy derrota a la bruja, regresan a Oz, y ¿qué ocurre? Oh, sorpresa, el mago de Oz no es un mago, es una persona que igual que Dorothy quedó atrapada en la tierra de Oz y que ha estado engañando a las personas, y parece que no lo vamos a lograr. Y esta es la falsa resolución. Parece que todo está perdido y que Dorothy no va a poder regresar a casa. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos empiezan a decir, bueno, quizá sí pueda regresar a casa, quizá miren en realidad a través de lo que experimentaron y de lo que aprendieron, cómo obtuvieron en realidad lo que deseaban. No, ¿por qué? Porque de repente el león se da cuenta de que tuvo valentía al enfrentar a la bruja, el espantapájaro se da cuenta de que fue inteligente con el plan que idea para enfrentarse a la bruja, y el hombre de hojalata se da cuenta que sí, que por primera vez tiene sentimientos por otras personas, que quiere a Dorothy, que quiere al león, que quiere al espantapájaros. Los personajes obtuvieron lo que querían o lo que necesitaban de una manera inesperada. Y finalmente el hombre le dice, bueno, yo tengo aquí mi globo, a lo mejor podemos volar en mi globo de regreso a Kansas. Genial, esta es nuestra resolución, parece que sí vamos a poder regresar a casa, pero pues experimentamos esa catarsis. Dorothy aprendió a valorar el hogar, no lo sabemos, y aquí, bueno, es donde llegamos a la verdadera resolución. La verdadera resolución en la historia es la respuesta a la pregunta de la tensión principal. ¿Va a poder regresar a casa sí o no? Y es donde experimentamos, como dije, la catarsis. Eh, en el Mago de Oz, ¿qué pasa? El, suben al globo, están a punto de irse y el perro se baja del globo. Entonces Dorothy tiene que regresarse por el perro y el globo se va sin ella. Oh no, plot twist de nuevo. Parece que no lo vamos a lograr, pero aparece la bruja buena, Glinda, y en este momento es donde verdaderamente tenemos la resolución, porque aquí es donde el personaje habla sobre si de verdad obtuvo lo que necesitaba o no. Incluso en El Mago de Oz es tan buen el guión que nos lo dicen y se lo preguntan claramente a Dorothy. La bruja le pregunta a Dorothy, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y Dorothy le dice que aprendió a enfrentar sus problemas con inteligencia, valentía y corazón, pero lo más importante, que es el tema completo del Mago de Oz, aprendió que no hay lugar como el hogar, que no necesita buscar más allá para valorar las cosas que tiene en este mundo, y que es a final de cuentas el tema principal del Mago de Oz. Entonces, Dorothy obtiene lo que quiere, pues sí, en realidad sí obtiene lo que quiere, porque ella quería viajar a otro mundo y conocer otros lugares, viajó y tuvo aventuras en la tierra de Oz, y además obtiene lo que necesita, obtiene su necesidad, que es aprender a valorar su propio hogar. Y cuando el personaje obtiene su necesidad, cuando entendemos, wow, lo logró, viene la verdadera resolución y le dicen, bueno, ahora que ya sabes esto, ya puedes usar las zapatillas mágicas que tuviste contigo todo el tiempo, de nuevo regresando a la temática de la historia, el hogar, lo que siempre tuviste contigo, y puedes usarlas para regresar a casa. Esta es la resolución final del Mago de Oz. Entonces, después de toda esta muy larga exposición de los puntos importantes de una historia, ¿por qué es importante entender esta estructura y por qué es importante entender estos puntos? Y lo dije al principio, no hay una razón muy, muy, muy lógica, pero que a veces no es completamente evidente. A mí, yo tardé mucho en entenderlo, y recientemente en una clase de dirección nos lo dijeron muy, muy, muy claro, y hasta yo dije, wow, ¿cómo no se me había ocurrido esto antes?
Si estos puntos no son visibles en la historia, si no está ese momento en la historia, no existe. Si no lo vemos, no ocurre. Si no está en la pantalla, no ocurre. Y esto a lo mejor suena muy tonto y muy burdo, y es como, obviamente, si no está en la pantalla, no existe. Pero el problema es que muchas veces como directores nos perdemos en los objetos brillantes, en las cosas que llaman la atención, que destacan de una historia, ¿no? En El Mago de Oz hay muchas cosas con las que distraerse. La nueva tierra donde nos encontramos, en esa época fue la primera película en la historia del cine que fue a color. Entonces, era muy fácil perderse en los elementos técnicos, en las cosas, en cómo iban a diseñar los escenarios, en cómo querían que se viera la Tierra de Oz, en cómo querían que se escuchara. Pero si no entendían bien cuáles eran los momentos importantes de la historia, por más increíble que se viera, por más impresionante que fuera el color por primera vez en la historia del cine, por mejores que fueran los números musicales, el diseño de escenarios, todo, no hay historia, no es interesante, no nos vamos a quedar con esa historia porque no nos la están contando. Y una vez que diseccionamos ya los puntos así, los puntos importantes, ya es más fácil entenderlo. Y a veces en este caso, por ejemplo, es una película que tiene muchos diálogos, entonces no es tan problemático, porque, por ejemplo, aquí sabemos que Dorothy cambió. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo mostraron, porque nos dijeron claramente. Hubo un momento en el que el director dijo, necesito que en esta parte de la película Dorothy claramente diga que o le hagan la pregunta a Dorothy, ¿qué aprendiste? Para que Dorothy claramente nos pueda decir qué fue lo que aprendió, pero no nada más es el diálogo. Tiene que haber momentos antes donde veamos progresivamente ese cambio. Tuvimos que ver cómo se enfrentó al león cuando ella estaba asustada y al final dijo, no, me voy a enfrentar al león y el león resulta ser más cobarde que ella. Este momento no te dicen claramente, mira, Dorothy aprendió a ser valiente, pero si no está este momento en la historia, si no está este momento en la película, al final cuando lleguemos y le pregunten, Dorothy, ¿qué aprendiste? ¿Aprendí a ser valiente? Pues no, no aprendiste a ser valiente porque nunca hiciste ningún acto de valentía en toda la historia. Entonces, todos estos momentos de la historia se tienen que ir construyendo uno sobre otro. El, cada uno de estos puntos, y me regreso un poco aquí, si no tenemos las preguntas que nos plantea el teaser, eh, a lo mejor llegar al status quo va a ser un poquito confuso, no vamos a entender bien qué es lo que está pasando. Si no está el status quo, si no hay un momento en el que entendamos, con o sin diálogo, en el que comprendamos qué es lo que quiere el personaje, no vamos a saber por qué estamos en esta historia. Si no hay un punto de ataque, si no hay algo que altere el orden del mundo ordinario, pues ¿qué está pasando? Nada más estoy viendo a una persona en su día a día. Pues eso suena más como un documental, ¿no? E incluso los documentales también tienen su punto de ataque. Estas estructuras no nada más aplican a historias de cine, aplican para muchísimas cosas. Entonces, es importante entender cada uno de estos elementos, la anatomía de esta historia, como directores, para que entonces el director pueda crear momento a momento esta escalerita con la que vamos a llegar hasta el punto de resolución, donde vamos a llegar a este momento de catarsis, de decir, wow, esa tensión principal que establecimos en el status quo, ese podrá volver o no a casa y podrá obtener o no su necesidad, sí, sí lo logró. Y es por eso que es tan importante tener este conocimiento. Además, otra cosa importante y para los que tengan el interés de trabajar profesionalmente como directores, muchas veces los guiones con los que vamos a trabajar no son nuestros. Nosotros no somos el guionista. E incluso cuando somos el guionista es importante separarnos de los dos trabajos. Es ponernos el sombrero de guionista cuando hay que escribir y ponernos el sombrero de director cuando hay que dirigir. Y pues por lo mismo quiero compartirles esta cita que para mí es una cita importante, es una cita muy bonita que habla sobre el trabajo del director, como si el director fuera un partero, que dice, el director es el partero. No es el padre ni la madre de este bebé que vamos a llamar guión. Está presente por motivos clínicos y su trabajo es no hacer daño. Si la historia está bien,
Si se está contando, no hay que intervenir. Pero si algo va mal, es su conocimiento de que algo está fuera de lugar y su intervención clínica para poder corregirlo, lo que va a hacer la diferencia entre si ese bebé, entre si esa historia vive o muere. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, si no sabemos cómo funcionan las historias, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pues bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí presentes. Y ahora sí, Viri, no sé si es momento de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí está mi información de contacto. Me pueden, si alguien también quiere comunicarse conmigo después, ahí está mi correo y mi Instagram. Y pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, Lorenzo. Y sí, vamos a abrir ahora sí que micrófonos para todos. Vamos a ir levantando la mano. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, una anotación, algo que quieran compartir con todos para aprovechar que aquí está Lorenzo y nos está compartiendo todo su conocimiento. No sé si hay alguien por ahí. Una de dos, o están todos muy confundidos o fue muy la presentación. No, igual nos diste un montón de datos muy interesantes. O sea, yo la verdad no había visto con toda esa perspectiva una película como es El Mago de Oz, con todos los detalles, con todo lo que implica hacer una película, que creo que sí es muy importante al momento de ser creadores, al momento de estar como generando nuevas ideas, nuevos proyectos. Es importante tomar toda esta estructura y todo este proceso para que quede una buena historia. O sea, logramos transmitir un mensaje de la manera más no sé si correcta, pero sí eficiente. O sea, que sí logre tener un impacto. ¿Va? Aquí tenemos una pregunta en el chat de Remberto que dice, ¿qué recomiendas para cuando alguien se atasca en un guión? Cuando ya no fluyen las ideas, aún sabiendo la estructura. Ok, hay muchas maneras de resolver estos atasques de guión. Creo que una de las maneras, por lo menos lo que a mí más me funciona es tomarme un descanso, es separarme un poquito del guión, decir, bueno, ahorita no voy a seguir escribiendo, voy a tomarme un break, te separas a lo mejor un par de días, una semana, y luego regresas al proyecto con ojos frescos, porque en muchas ocasiones el problema es que estamos tan metidos en lo que estamos escribiendo y decimos, es que esto tiene que ser así, y si esto no es así, no puede ser de ninguna otra manera. Y no, una vez que te sales y regresas, dices, no, esto no, esto es así, es muy sencillo. Eh, Otras maneras de resolverlo, bueno, hay veces que, por ejemplo, puedes empezar a escribir lo que sea, que muchas veces eso ayuda, no tienes idea de la infinidad de cosas que pueden surgir cuando no te pones la presión de, es que esto tiene que quedar perfecto. Solo empieza a escribir, empieza a tirar ideas y empieza a decir, hasta hacer, no sé si conoces la práctica del cadáver exquisito, que el cadáver exquisito es cuando normalmente es con un grupo de personas que una persona dice algo y luego la siguiente persona continúa la historia a partir de lo que dijo la primera y luego otra persona más empieza a inventar y entonces se hace historias muy locas, muy increíbles, pero suelen surgir muchas ideas de eso. Entonces puedes hacer esa práctica tú solo. De repente puedes empezar a decir, ok, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa esto otro? Y ponte líneas alternativas. Siéntate Marvel y crea 1 millón de líneas de tiempo diferentes y di, es que esto podría pasar aquí, si pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. También, por ejemplo, una de las cosas que nos recomendaba el profe Enrique Cruz en la Universidad UNIAT, saludos a Cruz, él decía que podías también empezar a escribir palabras en general, escribes temas, escribes sentimientos, escribe palabras aleatorias, solo palabras. Y de esas palabras, trata de conectarlas, trata de hilar todas esas palabras y ver qué surge de eso, ¿no? Porque muchas veces, aunque no vayas a utilizar ese, a lo mejor, Frankenstein que vas a hacer de ideas,
sí se te puede ocurrir algo muy interesante, que después dices, ah, mira, o sea, a lo mejor no va a agarrar toda esta parte del Frankenstein, pero mira, esta parte está muy chida y esto me ayuda a seguir escribiendo. Entonces, pues espero que eso te sirva. Si tengo algún libro de guiones que pueda Exacto. compartir, sí, no sé si hay una versión en español, la verdad, pero hay un libro de guión que a mí me gusta mucho, lo voy a poner aquí en el chat. Es el Raindance Screenwriters Workshop. Y este libro es, Elliot Grove es el autor. Elliot Grove, no sé si es con dos T's o con una sola T, creo que es una sola. Este libro es como como un formulario de guión. Está muy interesante porque te explica como toda la teoría de cómo ir construyendo la historia, pero aparte vienen como cajas de texto, literal, recuadros en blanco donde te pregunta, ok, ¿de qué se trata tu historia? ¿Cuál es como el tema? No, pues tal. Ok, ¿quién es tu protagonista? Tal. ¿Qué es lo que quiere el protagonista? ¿Qué es lo que necesita? Y entonces te va ayudando. Yo no rayo mi libro porque no voy a rayar mi libro, pero yo lo voy escribiendo aparte, las mismas preguntas las voy respondiendo y eso me ayuda a mí a darme una estructura de qué es lo que voy a hacer. Entonces, muy bueno, muy recomendado. Insisto, no sé si hay una versión en español, pero es muy bueno. Y también toda la literatura de Sid Field es muy buena. El nombre del autor aquí está. Ese sí, creo que sí hay versiones traducidas al español. Eh, También está la historia de Robert McKee. Robert McKee, The Story, la historia. Ese también es muy buen libro. Hay otra pregunta de Daphne. Dice, no solo escribir guiones, pero mi duda es la siguiente. ¿Se tiene que escribir un guión en un lenguaje específico? Buena pregunta. Sí, eh, ¿por qué? Porque cuando estás escribiendo un guión, necesitas escribir el guión, la complejidad que tiene, complejidad y no escribir guiones es que una página de guión tiene que ser equivalente más o menos a 1 minuto en pantalla. Entonces, si tú quieres hacer una película que dure 2 horas, normalmente tienes que escribir un guión de 120 páginas. Entonces, no puedes desperdiciar mucho tiempo en descripciones muy elaboradas, en decir, ay, él estaba pensando esto. Tampoco te puedes perder en describir lo que un personaje estaba pensando. El guión se tiene que escribir con lo que vemos y escuchamos en pantalla. Todo esto que dije sobre dirección, de que si no lo vemos, no ocurre, en el guión tienen que ser cosas visibles. ¿Sí? O sea, no puedes decir, y él estaba pensando en que ella se veía muy bonita. No, porque no vamos a saber lo que está pensando el actor a menos que pongas una voz en off que diga, qué bonita se ve. Pero sí podemos ver que el actor al verla suspiró, ¿no? Ese suspiro, ya nos dice algo, nos da una conexión y es lo que el director después agarra y dice, ¿cómo vamos a crear este momento para que la audiencia entienda lo que él está pensando? Y ahí es un poquito el trabajo del director, el análisis del guión, el saber entender que ese suspiro, que ese significa, está enamorado, ¿no? Entonces sí es un poquito técnica o técnico la manera de escribir un guión. En todos estos libros que estoy recomendando lo explican muy bien. Y luego, cuando quieres empezar un guión, Sí, Pablo. Cuando quieres empezar un guión, ¿cómo te inspiras o en qué te basas para proyectar nuevas ideas? híjole, esa es buena pregunta. Hay muchos métodos, insisto. A mí me gusta mucho el de tirar las palabras al aire y tratar de conectarlas. Eh, Normalmente, la verdad, así como muy honesto, yo suelo escribir guiones cuando necesito escribir un guión para algo y suele ser que me dan un tema, ¿no? Por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de escribir para participar en el Disney Launchpad y te dan una temática de qué es lo que tienes que escribir. Entonces, te dan una palabra, ¿no? Por ejemplo, el tema era conexión. Entonces, yo agarro la palabra conexión y pienso, ok, para mí, desde mí, qué es lo que representa conexión, qué es importante de una conexión. Desde mis experiencias, desde lo que yo he vivido, desde cosas que son importantes para mí, ¿por qué es importante que sea importante para ti?
porque si no es importante para ti, si nada más estás escribiendo algo por escribirlo, no tiene corazón, no tiene esa esencia que, que le da vida. Las historias y el cine es algo que es muy pesado, es una profesión de muchas horas, de mucho trabajo, de mucho desvelo. Si, si no le pones corazón, si no te apasiona lo que estás haciendo, no es para ti. Entonces, eh, para mí, yo cuando estoy escribiendo una historia, yo principalmente lo que me inspira a mí es, uno, si me dan una palabra o un tema, las cosas que para mí tengan conexión a eso. Si no tengo una palabra o tema, me pongo a pensar en lo que, qué está pasando en mi vida, qué es importante, qué mensaje quiero yo dar en este momento, qué me gustaría decir. Por ejemplo, hace poco tuvimos que realizar unos cortometrajes en la escuela durante la pandemia, ¿no? Teníamos que escribir un cortometraje que se pudiera realizar completamente a distancia por Zoom. Y entonces no había temática ni nada. Y dije, bueno, pues para mí qué es importante decir en este momento. Y pues la pandemia, por ejemplo, para mí fue un momento de decir, bueno, pues sí, estamos todos separados y sí, estamos todos muy pesado y todo lo que tú quieras, pero hay una razón. Yo confío mucho en que hay una razón para las cosas y que pasan por algo las cosas. Y dije, quiero compartir ese mensaje. Entonces, mi guión se basó en, uno, la necesidad de poder hacer algo que se grabara a distancia. Entonces, es un personaje en una locación encerrado en un cuarto. Y dos, este mensaje de, bueno, estamos todos aislados, pero todo va a estar bien, todo pasa por una razón y solo es cuestión de confiar. Y una pregunta igual de Carlos Ocampo. ¿Hay complicaciones cuando el director tiene diferentes roles como guión, editor, etcétera? No diría que hay complicaciones. Las complicaciones pueden surgir de... Puede haber problemas en el sentido de que hay veces que nos casamos mucho con una idea. Eh, a veces, sobre todo si tú estás escribiendo un guión, es bien fácil casarte con una idea y decir, es que me encanta esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en Art Center, eh, yo llegué con uno de los profesores de guión, Paul Gay, que es el guionista de Mentiroso, Mentiroso, y él tenía una clase de redacción de largometraje, y yo llegué con una idea de largo que decía, no, es que esta idea tiene que ser así, y tiene todos estos elementos, así, y lo primero que hizo fue, no, esto es lo interesante de tu historia, quítale todo esto. Y eran elementos que para mí eran como, no, esto me encanta, no quiero soltarlo. Entonces, eso puede pasar mucho cuando te pones todos los sombreros y todos los roles, que dices, bueno, pues no me voy a hacer de esto porque me encanta. Que muchas veces la verdad es que es lo que necesita la historia, ¿no? Hay veces que el ego se mete y que dices, no, porque yo lo escribí, porque a mí me gusta. Y no, como dije antes, la historia es el bebé, ¿no? Incluso si tú lo escribiste, no eres, sigues sin ser el padre del bebé es la audiencia, el público que va a ver la historia. Entonces tienes que hacer lo necesario para que esa historia sea exitosa, para que sea en función de lo que la audiencia necesita de esa historia. Y si a lo mejor esa idea es buena, está muy padre, pero no es lo que en ese momento la historia necesita, es muy bueno tener a esas otras personas que colaboran contigo que te dicen, no necesitas esto, puedes vivir sin esto. O sea, por ejemplo, en ese último corto que escribí, yo tenía una secuencia en la que el protagonista aprendía cómo darle vueltas a un balón en su mano. Y a mí me gustaba mucho esa secuencia porque poquito a poquito iba aprendiendo cómo darle vueltas, y era como mi manera de mostrar el cambio, el crecimiento y cómo se iba conectando con ciertos elementos de la historia. Y de repente llega mi editora, ya después de haber grabado y todo, y llega mi editora y me dice, tu escena, tu secuencia del balón no aporta nada, necesitamos quitar. Y sufrí como Precious, pero dije, ok, va, porque en este momento yo sé que estoy cegado porque me gusta mucho esa escena. Y la verdad sí, ahorita yo veo el corto y no lo necesitaba para nada, ni siquiera hay veces que lo veo y ni me acuerdo que esa escena existía. Ya luego alguien me dice, ay, ¿te acuerdas de la escena del balón? Ah, sí, es cierto, había una escena de un balón. Entonces, creo que ese es el único problema que puedes tener, ¿no? Aferrarte demasiado a tus ideas. Yo creo que el cine es algo que tenemos que hacer en equipo. Y siempre, entre más personas tengas trabajando contigo y colaborando contigo, va a ser mejor.
porque como director, siempre mi mentalidad es no seas la persona más inteligente en el cuarto, excepto en el departamento de dirección. O sea, si vas a tener un editor, que sea un editor que sea más chingón que tú. Si vas a tener un efectista, alguien de efectos especiales, que haga las cosas mucho mejor que tú. No sepas más que la persona que va a hacer ese trabajo y confía en que estás escogiendo una persona porque saben hacer su trabajo. Dejarte llevar y dejar que esa colaboración se dé, porque cuando eso se da, los resultados son increíbles, porque es más, del corazón del que hablaba, hay más personas que le van a poner más corazón, y entre más corazones haya, pues wow, qué increíble. Otra de Remberto. ¿Alguna vez has dirigido o escrito un sketch? ¿Cómo fue tu experiencia con ello? Sí he dirigido sketches o comedias. Recientemente tuve la experiencia de tener una clase que era específicamente dirección de comedia. Es, es difícil, la comedia es difícil. La verdad es que, y esa clase la tomé precisamente porque decía, bueno, creo que es algo que no sé hacer muy bien y necesito aprenderlo. Eh, la comedia, como la estructura del guión, la comedia tiene su propia estructura y es una estructura que se tiene que respetar y que se tiene que estudiar. Yo creo que algo de lo más importante como recomendación cuando se hace comedia es bien fácil perderse en lo chistoso y en caricaturizar las cosas. Y la buena comedia, la comedia de los sketches que de verdad te hacen reír, es porque crees al 100% en lo que está pasando en la pantalla. No importa que sea absurdo, porque la comedia puede ser absurda, pero si no te lo estás tomando en serio y si no te lo crees al 100% y tus actores no se lo están creyendo al 100% y no le dan la seriedad y el realismo que para el personaje representa, es muy difícil que la comedia sea cómica, que un sketch sea cómico. Dafne pregunta, cuando se adapta una historia a una película, ¿es beneficioso para la película que el director le ponga su sello personal o es mejor que se apegue a la historia tal cual? Por ejemplo, las películas que ha dirigido Tim Burton. Yo creo que todos los directores le llaman el estilo del director. Es inevitable, porque a final de cuentas, eh, es como decirte, no sé, un chisme que tú hayas visto y decirte que me lo cuentes desde la perspectiva de tu vecino. Pues no, o sea, no sabes cuál es la perspectiva de tu vecino, me lo tienes que contar desde el lente desde el que tú lo estás viendo. Creo que es muy diferente. Por ejemplo, Tim Burton, lo que hace Tim Burton es que Tim Burton tiene un estilo visual muy particular, ¿no? El estilo visual de Tim Burton, ese contraste que usa el blanco y negro, eh, es algo visual que no afecta el guión, ¿no? Y creo que muchas veces cuando las personas hablan de que, es que el director le quiere poner su sello a la película, pues su sello se refiere a qué, que el director quiere cambiarla para que sea más ad hoc a lo que él quiere. Volvemos a la cita de hace rato, ¿no? El director es el partero. Si el bebé no tiene problemas, no te metas. Ayuda a que el bebé nazca. Tu intervención nada más es permitir que ese bebé nazca y esté bien. Si no va a ser así, no tiene caso intervenir. Que hay muchos directores y hay muchas personas que dicen, a mí me vale madre y yo quiero poner esto. Sí, sí las hay. Y este es un negocio de muchos egos y de egos muy grandes, pero pues yo mi recomendación para los que aspiran a dirigir es esa. O sea, no, si no te tienes que meter, no te metas. O sea, no arregles algo que no está roto. Y la última pregunta de Anel. Buenas noches. ¿Cómo se podrían extender los puntos que nos mostró en una serie? ¿Qué debería tener cada capítulo? Muy buena pregunta. Yo hice la misma pregunta cuando a mi profe que habla mucho de estos puntos. Cuando estás hablando de una serie, es importante pensar, bueno, de entrada me imagino que estás hablando de una serie, se llama serializada, o que tenga conexión un capítulo con otro, no es antológica, no es algo que un capítulo es una cosa y otro capítulo es otra diferente. Cuando estás serializando algo, tienes que ver cuáles son los arcos narrativos de tu historia, ¿sí? Así como, por ejemplo, el guión de un capítulo, por ejemplo, se va a dividir en tus tres actos, en las cuatro partes de los tres actos, introducción, desarrollo y conclusión.
ese primer capítulo forma parte de un arco más grande, ¿no? Entonces, si lo visualizáramos en general, o sea, tendríamos como el arco principal de qué es lo que va a pasar en toda la temporada aquí, y entonces ahí podemos hablar de aplicar los mismos puntos, ¿no? Si lo dividiéramos, a lo mejor digamos que es una temporada de 8 capítulos, para que sea más sencillo. Entonces, los primeros 2 capítulos son nuestro primer acto. ¿Qué necesitamos tener en el primer acto? Tenemos que tener el teaser, que a lo mejor puede ser el primer capítulo, cómo va a ser el resto de la serie. Tenemos que tener el status quo, de qué va toda la temporada. Tenemos que tener el punto de ataque, qué es el elemento aquí en la historia que va a afectar el resto de la temporada, el debate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de que tengas todos esos puntos estructurados en tu temporada general, cada capítulo también tiene que tenerlos. Entonces, dentro de tu capítulo, y si te pones a analizar capítulos de series de televisión que te gusten, lo vas a notar, todas las series lo tienen. Cada capítulo en sí mismo tiene los mismos puntos. Incluso hay veces que los actos tienen los mismos puntos, las secuencias tienen esa misma estructura, cada secuencia en cada acto tiene esa misma estructura de introducción, desarrollo, conclusión. Es nada más, como dije, es como una construcción escalonada. Entonces, si lo tienes en la perspectiva, en la visión general, lo vas a tener también en las más pequeñas. Y finalmente, Cristi dice, ¿qué es lo más recomendable al momento de escribir el guión para saber qué quitar y qué dejar? Estás hablando de adaptación de libros. Sí, sí, es que no leyeron la pregunta completa. Estaba hablando de cuando se adapta una novela, un libro al cine. Ok. Ahí es difícil y podríamos hablar de ejemplos como Harry Potter, por ejemplo, que me la sé de memoria de principio a fin. Cuando tú estás adaptando del libro a cine, hay que entender primero bien la diferencia entre lo que es una película y entre lo que es un libro. En el libro no tienes límite de tiempo. Tú puedes tener una novela de 10, bueno, a lo mejor de 100, o de 1000 páginas, o de 5000 páginas, y no tienes un límite en la duración. Cuando tú estás hablando de una película, sí tienes un límite. Entonces, lo más importante es recordar de los puntos de los que estábamos hablando, identificarlos bien dentro de la novela, porque muchas veces las novelas tienen como tramas secundarias que no son tan relevantes a la atención principal. Entonces, número uno, tener bien claro cuál es la atención principal de tu película o del libro, de la novela. ¿Cuál es la atención principal? ¿Qué es lo que queremos saber? Si al final se resuelve o no. Entonces, en base a eso, vas a definir, ok, esta escena en el libro, este capítulo del libro, ¿me aporta algo a la atención principal? ¿Está haciendo que la historia avance y me va a llevar hasta la conclusión? Sí, entonces busca la manera de reducirlo. Si no te está aportando nada, entonces pues quizá no tenga sentido. Hay veces que las novelas son muy largas y no se pueden adaptar a una sola película. Hay veces que las adaptan en 2 películas solo por mame. No sé si puedo decirlo aquí, perdón. Pero hay veces que no es necesario, pero hay veces que sí. Por ejemplo, It es un libro larguísimo, creo que son como 1000 y pico páginas, ahí lo tengo en mi librero. No lo puedes adaptar en una sola película, es muy difícil adaptarlo en una sola película porque vas a perder mucho de la esencia de la historia y de lo que lo hace tan interesante. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos hablar algo parecido a lo de las series, ¿no? Establecemos en nuestra línea general cuáles son los puntos clave y los puntos esenciales que necesito en mi historia y, ok, esos puntos clave en dónde caen dentro de cada una de las películas que voy a hacer. Lo mismo, cada película es un capítulo de la historia y nada más es repartirlo bien. Y lo que sí es bien importante, cuando hagas esta división, no se les olvide que cada capítulo o cada película necesita su propia estructura, tiene que tener sus propios 3 actos, porque luego pasa que hay películas, por ejemplo, ahorita en la nueva serie de películas de Animales Fantásticos, la última película de Animales Fantásticos que salió, creo que fue la segunda, o tercera, creo que fue la segunda, el Crímenes de Grindelwald, se siente completamente como un segundo acto sin sentido. O sea, nada más te están planteando un montón de elementos y un montón de cosas importantes que necesitas saber
para entenderle a las otras películas, pero como que dejaron de lado el hecho de que la película en sí misma tiene que tener su propia estructura, su propia narrativa, y entonces por eso, este es desde mi crítica cinematográfica, yo creo que por eso la película no le fue tan bien como a las anteriores, porque todas las películas anteriores, por más que sean una secuencia, cada una tiene su propia historia, su propia estructura de principio a fin, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, eso, cuando adaptes tu novela o la novela que quieras adaptar, piensa en eso, ¿no? Piensa muy claro en cuál es la tensión principal y qué es lo que ayuda a que la tensión principal siga avanzando y qué es lo que impide que avance. Alejandro igual nos comparte su duda, dice, en el guión siempre nos piden escribir en un formato en específico, pero ¿por qué hay casos de algunos guionistas en los que no cumplen del todo con las reglas? Por ejemplo, leí El Expreso de Medianoche de Oliver Stone y no ponía encabezado solo las acciones con los diálogos. Sí, mira, nadie te va a exigir, o sea, cuando tú entregues un guión a un productor, nadie te va a calificar de si le pusiste los encabezados de escena o no, de si pusiste los guiones o no. Cabe destacar que, por ejemplo, muchas de estas películas que no tenían esta estructura son películas antiguas, son películas en las que no teníamos el grado de comercialización y de industrialización que tiene el cine de hoy en día. Entonces, por más que digas, bueno, sí, él no lo hacía, bueno, pero pues es Oliver Stone, ¿sí? Y cuando escribió Midnight Express. Entonces, normalmente la razón por la que se los exigen, uno, es más fácil producir si tu guión está bien estructurado. Es más fácil definir la duración. Porque en este tipo de guiones que no tienen esta estructura adecuada, a veces esa correlación de minuto en pantalla por minuto de página no se va a dar. Entonces, para un productor es más difícil agarrar un guión así, sobre todo hoy en día, que hay tanta competencia y hay tantas personas que quieren hacer una película. Es más fácil que un productor agarre un guión bien escrito en el que el productor mismo pueda visualizar, ok, esto es más o menos lo que voy a necesitar para hacer esta película, porque el productor a lo mejor sí le interesa la historia, ¿no? Pero el productor lo que más le interesa normalmente es cuánto le va a costar hacerla y qué es lo que necesita para hacerla. Eso es en lo que se va a fijar el productor, perdón. No porque los productores sean avaros, ambiciosos, que solo se enfoquen en dinero, sino porque ese es su trabajo. Si el productor no está pensando cómo voy a hacer esta película, no está haciendo bien su trabajo. Entonces, si tú le haces más difícil su trabajo, si el productor no puede decir, es una película que va a durar 2 horas, que vamos a necesitar 5 locaciones, que vamos a necesitar 10 actores, pues, entonces, o sea, si él no puede definir eso de entrada al leer tu guión, pues a lo mejor tu historia está muy buena, pero es probable que el productor de entrada diga, ¿sabes qué? No me interesa, no voy a seguir leyendo. Incluso las dejan de leer. Por ejemplo, acá, lo que se usan mucho acá en Estados Unidos, por ejemplo, son las pasantías en productoras, y normalmente los pasantes lo que hacemos es leer guiones y resumirlos si son interesantes o no, y se lo damos eso a uno de los asistentes de los productores. Entonces el asistente del productor, si tú le dices, sí vale la pena leerlo, el asistente del productor va a agarrar el guión, va a leer las primeras 10 páginas. Si en las primeras 10 páginas no lo atrapaste, no va a seguir leyéndolo. En México a lo mejor no es tan así como excesiva esa necesidad de que todo esté como bien estructurado, pero porque en México es más común el cine independiente. En México manejamos más el cine independiente, que acá en Estados Unidos se maneja mucho por estudios, se maneja mucho por inversionistas privados, es diferente el volumen. Yo te recomiendo que es más sencillo a veces nada más acostumbrarte a la estructura y ya. Sí, no todo tiene que ser así como específicamente. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en UNIAD nos enseñaban en la estructura de guión que le pusiéramos en negritas los encabezados de escena y los nombres de los personajes, y que todos los nombres de los personajes iban en mayúsculas en cada vez que aparecieran en una escena. Y llegué acá y la primera clase de guión que tuve me dijeron, ¿por qué haces eso? No hagas eso. No lo pongas en negritas, nada más necesitamos esto. El nombre del personaje nada más va en mayúsculas la primera vez que aparece en toda la historia. Ni siquiera por escena, en toda la historia. Y ya.
Entonces, pues es eso, o sea, no son así como, tiene que ser todo perfecto, pero entre más técnica tengas y demuestres, porque no nada más es como, bueno, sí está muy buena la historia, pero tiene ortografía mala, no sabe estructurar bien el guión. O sea, a lo mejor por más que la historia esté buena, si está enterrada entre todos estos otros detallitos que un productor va a ver y que va a decir, no, la verdad no me interesa leerlos, pues puede que tengas una historia que valga mucho la pena contar y que termine no siendo contada solo por unos detallitos que sí son muy tontos, pero pues importan, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos los que compartieron ahí sus preguntas. Gracias por haber estado aquí y compartirnos esta plática. Estuvo muy interesante, la verdad. Nos vamos con mucho que pensar y mucho que seguir creando. Gracias ahí, Alfonso. Y Saludos a pues, Tibias, que mi mentor de dirección cuando estaba en Guadalajara. ay, padrísimo. Gracias por estar aquí también acompañándonos. Y pues muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el día de mañana en la última sesión. Para todos los que están participando y para los que nos siguen viendo, pues ahí quédense con más contenidos del canal de Talent Republic. Muchas gracias a todos. Gracias.